Antes de los púlpitos modernos, antes de los templos con bancos de madera, los himnarios abiertos y las manos alzadas al cielo, hubo un tiempo en que la iglesia no tenía nombre, ni edificio, ni estructura. Solo tenía una misión. Y esa misión fue encarnada por 12 hombres comunes, que fueron transformados por el poder del Evangelio. Ellos no predicaron doctrinas humanas, ni siguieron tradiciones vacías. Anunciaron a Cristo crucificado, resucitado y glorificado, con su vida y con su muerte. Esta no es una historia de religión, sino de redención. Es la historia de aquellos que obedecieron el mandato del Maestro, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Hoy tú y yo tenemos la Biblia en nuestras manos, y podemos congregarnos con libertad, pero eso fue posible porque alguien antes pagó el precio. Estas son sus historias. Todo comenzó en Jerusalén. No fue solo el lugar de la cruz, sino también el punto de partida del mensaje que habría de sacudir el mundo entero. Desde esta ciudad sagrada, los discípulos se esparcieron como brasas encendidas, llevando el fuego del Evangelio hasta los rincones más oscuros y lejanos del imperio. Santiago el Menor, también llamado hijo de Alfeo, fue uno de los primeros pilares de la iglesia. Permaneció en Jerusalén, pastoreando a los creyentes con humildad y firmeza. No viajó lejos, pero su corazón ardía con la misma pasión que los demás. Su fin fue brutal. Acusado de blasfemia, fue apedreado por los mismos líderes religiosos que antes perseguían a su maestro. Y así, el primer grano de trigo cayó al suelo, y no murió en vano. Juan, el discípulo amado, fue distinto. No murió como los otros. No lo atravesó una espada, ni lo aplastó una piedra. Su misión lo llevó a Efeso, en Asia Menor, desde donde escribió las cartas que aún hoy consuelan a la iglesia. Exiliado en la isla de Patmos, vio el fin de los tiempos y nos legó el Apocalipsis. Vivió hasta viejo, el último testigo ocular, como si el cielo mismo hubiera dicho, alguien debe quedarse para recordar. Judas Tadeo, el olvidado por compartir nombre con el traidor, fue fiel hasta el final. Predicó en Judea, en Samaria, y más allá, hasta la antigua Persia. Allí, se negó a rendir culto a los dioses paganos y fue martirizado por su fe. No estaba solo. Junto a él iba Simón el Celote, un antiguo revolucionario nacionalista convertido en pacificador del alma. Ambos murieron como vivieron, unidos, leales a Cristo, lejos de su tierra, pero cerca del reino. Felipe, el evangelista de corazones abiertos, caminó con propósito desde Jerusalén hasta Gaza. Allí bautizó a un eunuco etíope que leía el libro de Isaías, encendiendo con ello una llama que aún arde en África. Siguió predicando hasta llegar a Hierápolis, donde provocó la conversión de la esposa de un gobernador romano. Ese milagro fue su condena. Fue arrestado y crucificado, sembrando con su sangre la esperanza en tierras extranjeras. Pedro, el pescador impulsivo, fue testigo de los milagros, de la transfiguración y del perdón. Aquel que negó a Cristo 3 veces, fue también quien lo proclamó con más fuerza. Viajó a Antioquía, y luego a Roma, el centro del mundo. Allí desafió al imperio con la cruz, y cuando fue condenado, pidió morir cabeza abajo. No soy digno de morir como mi Señor. Y con eso, Pedro selló su llamado. Mateo, el recaudador de impuestos convertido en recolector de almas, dejó atrás su mesa de monedas para abrazar el reino. Predicó en Judea y luego bajó hasta Etiopía, donde según la tradición resucitó al hijo de un rey. Ese acto encendió avivamiento, pero también la furia de los paganos. Una lanza acabó con su vida, pero no con su testimonio. Andrés, hermano de Pedro, fue el primero en reconocer al Mesías. Predicó en Grecia, y en la ciudad de Patras, fue crucificado en una cruz en forma de X. Atado, no clavado, predicó por 2 días desde aquella cruz. Su voz se apagó,
pero su eco aún retumba en los corazones de Oriente. ¿Hasta dónde estás dispuesto a ir por la verdad? ¿Qué precio pagarías por sostener una promesa eterna? Esta es solo la primera parte del relato. En la siguiente, viajaremos aún más lejos, a la India, Armenia, Etiopía. Te mostraremos a los discípulos que caminaron más de 4000 kilómetros por amor a Cristo. Y conocerás a Santiago el Mayor, cuya sangre fue la primera en derramarse, y a Tomás, el que dudó, pero luego se convirtió en roca firme de fe. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y activa las notificaciones. La segunda parte de este relato te llevará más lejos de lo que jamás imaginaste. Comparte este video con alguien que necesita recordar que el Evangelio no es solo palabras. Es vida, sangre, fuego y resurrección. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Esa fue la última orden de Jesús a sus discípulos. Y ellos obedecieron. Con los pies polvorientos y los corazones encendidos, salieron desde Jerusalén como antorchas vivas, llevando la luz del Evangelio por caminos inexplorados. La historia continúa con un hombre de silencios y misterios, Bartolomé. En los Evangelios apenas se menciona su nombre, pero la tradición lo conecta con Natanael, aquel a quien Jesús le dijo: «Te vi cuando estabas debajo de la higuera». Su destino lo llevó al este, atravesando regiones como Licaonia, Frigia y Armenia. Allí, se enfrentó a la oscuridad religiosa, a los sacerdotes paganos y a la muerte. Se dice que Bartolomé convirtió a un rey al cristianismo, lo cual encendió la furia de los religiosos locales. Su castigo fue cruel, fue desollado vivo y luego decapitado. Pero su sangre no fue derramada en vano. En esa misma región floreció una de las iglesias más antiguas, la Iglesia Apostólica Armenia. Aún hoy, los muros de piedra en las montañas recuerdan su nombre. Y si Bartolomé llevó el Evangelio a Armenia, Tomás lo llevó aún más lejos. Recordado por muchos como el que dudó, Tomás se convirtió en uno de los más audaces. No se conformó con predicar en Judea ni en Siria. Su corazón ardía por las naciones, por los que jamás habían escuchado el nombre de Cristo. Su camino lo llevó hasta el subcontinente indio, más de 4000 kilómetros desde Jerusalén. Allí, en la región de Kerala, fundó comunidades que sobreviven hasta el día de hoy. Los llamados cristianos de Santo Tomás afirman ser descendientes espirituales de aquel apóstol que una vez dudó, pero que terminó sellando su fe con sangre. Según la tradición, fue atravesado por lanzas mientras oraba en la cima de una colina, que ahora lleva su nombre. El mensaje que predicó en tierras hindúes fue más fuerte que los ídolos, más profundo que las filosofías, más eterno que la espada. Matías, el sucesor de Judas Iscariote, fue elegido en oración y por sorteo para ocupar el lugar del traidor. Aunque su historia no está tan documentada como la de los otros, algunos registros lo sitúan en Etiopía y Capadocia. Allí, donde la persecución era constante, su presencia fue semilla de nuevas iglesias. Matías murió como los demás, no por una corona terrenal, sino por un reino que no se ve, pero que transforma. Ahora, entre todos los apóstoles, hubo uno cuyo llamado lo llevó a los confines más distantes de Occidente: Santiago el Mayor, hermano de Juan. Estuvo presente en los momentos más íntimos del ministerio de Jesús: la transfiguración, Getsemaní, el llamado al discipulado. Pero su historia no terminó en Jerusalén. La tradición afirma que viajó hasta Hispania, lo que hoy conocemos como España, predicando en Galicia, una tierra remota y considerada en su tiempo el fin del mundo. Dicen que no muchos se convirtieron, pero su presencia fue como una chispa que, siglos más tarde, encendería fuegos de avivamiento. Tras regresar a Jerusalén, fue arrestado y decapitado por orden de Herodes Agripa, convirtiéndose en el primer apóstol martirizado. Pero sus discípulos no dejaron su cuerpo atrás.
Lo llevaron de regreso a Galicia, donde hoy se alza la majestuosa Catedral de Santiago de Compostela. Su tumba es destino de peregrinación, pero su legado va más allá de un santuario. Es la prueba de que ningún lugar está demasiado lejos para el mensaje de Cristo. Y aunque no fue uno de los 12 originales, el nombre de Pablo de Tarso resuena como un trueno en la historia del cristianismo. Perseguidor de la Iglesia, transformado por un encuentro con el Cristo resucitado, Pablo se convirtió en el apóstol de los gentiles. Recorrió más de 15.000 kilómetros, fundó iglesias, escribió cartas, discipuló líderes y enfrentó prisiones, azotes y naufragios. Viajó por Asia Menor, Grecia, Macedonia, Roma, e incluso se cree que llegó a España. Pero su mayor legado no fue la distancia recorrida, sino la profundidad de su entrega. Para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia, escribió desde una celda. Y desde esa celda, su voz todavía habla. Porque Pablo no vivió para su propio nombre, sino para el nombre que está sobre todo nombre. Cada uno de estos hombres, a su manera, escribió con su vida un capítulo del Evangelio. Sus muertes no fueron fracasos, sino coronas. Sus dolores no fueron castigos, sino pruebas del valor eterno de su mensaje. El mundo los odió, pero el cielo los abrazó. Ellos predicaron sin templos, sin micrófonos, sin derechos humanos. Lo hicieron con la autoridad del Espíritu Santo, el fuego de la convicción y la certeza del reino venidero. Hoy tú y yo somos parte de la misma historia. La iglesia que ellos fundaron no está hecha de ladrillos, sino de corazones redimidos. Ellos fueron los primeros, ahora es nuestro turno. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a ir hasta lo último de la tierra? ¿Estás dispuesto a morir a ti mismo para que otros vivan en Cristo? Si este relato te habló al alma, suscríbete y comparte este video. Déjanos saber en los comentarios cuál de estos apóstoles te inspira más. Y si te gustaría que hablemos en el próximo video sobre el hombre que escribió la mitad del Nuevo Testamento, Pablo de Tarso. Aquí no termina la historia. Esto apenas comienza.